Estamos en vivo. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Les doy la más cordial bienvenida al conversatorio virtual Cuerpo y Sexualidad, una mirada feminista, que imparte la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca durante las actividades del mes de marzo, mes de las mujeres. Voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotros nuestras invitadas, entre ellas la maestra Aurea Ceja Albanés. Ella es psicóloga social, sexóloga y terapeuta feminista. Se encuentra también con nosotros la maestra Lorena Robles Brena, psicóloga social comunitaria, especialista en sexualidad con perspectiva de género. Y se encuentra con nosotros la maestra Miriam Rosario García Flores. Ella es psicóloga y sexóloga clínica. Y nos ve desde Facebook la doctora Lucía Caridad García Ojete. Ella es doctora en Ciencias Pedagógicas, investigadora y docente en temas de sexualidad con enfoque y perspectiva de género, y quien nos está viendo desde Cuba y tuvo una participación especial que ahorita la veremos. El objetivo de este conversatorio es seguir cuestionando los roles y estereotipos de género impuestos en las mujeres, poner de manifiesto la opresión y el control que se ejerce hacia ellas y a través de los cuerpos y el movimiento, así como la sexualidad misma, a través de mandatos patriarcales que invalida como sujetas de derechos sexuales y reproductivos. Para empezar, vamos a proyectar un video de la doctora Lucía Caridad García Ojete, en lo que la empiezan a poner. Voy a empezar a leer su reseña curricular. Ella es licenciada en educación, con especialidad en defectología y una especialización en trastorno de la conducta. Cuenta también con una especialidad en psicopedagogía y un máster en educación especial. Ha fungido como profesora de diversos cursos de pregrado en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. En posgrado es autora de programas en la Maestría de Educación Especial y Promoción de la Salud en Sistemas Educativos y adscrita al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Pertenece a la Cátedra Escuela, Salud y Sexualidad de dicha institución. Es profesora de los cursos de metodología de la investigación en sexualidad, así como sexualidad y discapacidad con enfoque de género y derechos. También es profesora de la maestría en sexología y sociedad en el Centro Nacional de Educación Sexual. Es miembro de la Sociedad Cubana para los Estudios de la Sexualidad, la Sociedad de Psicología y del Directorio de Género de Cuba, perteneciente al Servicio Latinoamericano de la Mujer. Y ha participado en diversas investigaciones relacionadas con escolares que presentan necesidades educativas especiales, así como en género y sexualidad. Es autora de varios artículos y libros vinculados con el tema y posee una gran experiencia en trabajo internacional en asesorías y docencias, como en México, República Dominicana y Venezuela. Ha participado en eventos nacionales e internacionales. Entonces, a continuación vamos a presentar, ella no puede conectarse por un problema de red, pero nos mandó un video que es como la introducción a este conversatorio. Adelante, Elsie, por favor. Bienvenidas todos y todas a este encuentro virtual en homenaje al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que la Secretaría de la Mujer del Estado de Oaxaca nos ha convocado y que nosotras, como miembros de la sección de inclusión y género y sexualidad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, pues estamos compartiendo con ustedes algunas ideas que son importantes en homenaje a esta fecha tan memorable. Evidentemente, durante este tiempo de pospandemia o de pandemia, las mujeres hemos tenido un papel importante en el desarrollo de nuestra sociedad porque hemos estado inmersas en todo lo que es el trabajo, tanto en lo docente, en lo académico o en otras áreas de la sociedad, y por lo tanto hemos estado respondiendo una vez más a todos los mandatos que nos están haciendo nuestras diferentes sociedades. Desde la mirada de este tema, sexualidad, género, cuerpo y feminismo, tenemos entonces que compartir algunas ideas que están relacionadas con qué es sexualidad. En primer lugar, entender que la sexualidad es una construcción social, es una construcción histórica, es una construcción que tiene componentes y que parte desde lo biológico, lo psicológico, lo social, lo religioso, lo ético, lo antropológico y lo cultural y lo político, y que hace que nos expresemos en todo momento de la sociedad en lo que hacemos y en lo que somos.
y que es a partir de la construcción de la identidad femenina, a partir del nacimiento, cuando desde la genitalidad nos asignan el ser mujer, comenzamos entonces nosotros a comportarnos y a relacionarnos desde un sistema de creencias, desde un sistema de ideas, desde un sistema de referentes, comenzamos a construirnos una identidad femenina. Pero ¿cómo es entonces esa construcción de la identidad femenina y de la sexualidad desde un mandato patriarcal? Bueno, a partir de los estereotipos sexistas y de los estereotipos de roles. Es a partir entonces donde nuestro cuerpo comienza a jugar un papel importante y comienza la familia, la sociedad y la comunidad a decirnos qué tenemos que hacer nosotras como mujer. El cuerpo como el cuerpo político, como un cuerpo de derecho, hace que nos vinculemos con las otras y con los otros, y que a partir de esta mirada, pues la sociedad nos esté diciendo qué tenemos que hacer. Es importante ver que desde las edades más tempranas la sexualidad se va yendo, se va construyendo de una manera estereotipada, y a las niñas nos empiezan a decir qué tenemos que hacer, cómo comportarnos, cierra las piernas, pues entonces tienes que obedecer a tus hermanos, y después en la adolescencia cómo también se van incorporando estos mandatos oficiales. Sin embargo, hay que decir que nuestro cuerpo como un cuerpo de derechos, y nosotras las mujeres en la identidad como sujetas de derechos, tenemos que visibilizar cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos, y entender que no es no, y deconstruir y desmitificar ese mandato cultural que dice mujeres a la casa y hombres a la calle, para poder minimizar las brechas de género que nos están afectando a nivel social en todos los contextos. Tenemos que concientizar la importancia que tiene este momento histórico para todas las mujeres en la lucha contra la discriminación, contra la violencia de género, y que es importante que desde las edades más tempranas se comience a desarrollar estos sentimientos de cuidado de nuestro cuerpo y de respeto de los derechos. En esta reflexión tendríamos entonces que compartir tres preguntas fundamentales. Una primera pregunta: ¿qué es la sexualidad y cómo impacta nuestra vida y cómo matiza a lo largo de toda la vida? Es decir, es una sexualidad en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez y también en la vejez, porque la sexualidad se construye a lo largo de toda la vida. Una segunda pregunta o una segunda reflexión: ¿cómo deconstruir los mitos? Y para deconstruir los mitos y los estereotipos tenemos que incorporar evidentemente a los hombres, porque el feminismo, y en esta nueva ola feminista hay que hablar de la deconstrucción de las masculinidades patriarcales, para que se pueda entender que lo que está asignado y asumido en las mujeres es un mandato más bien cultural. Y una tercera mirada a la importancia que tiene la capacitación de todas las mujeres y la importancia que tiene la educación en ese proceso de educación a niños y niñas, para poder enseñar los temas vinculados con los derechos sexuales, con los derechos humanos y con todos los derechos. Quiero entonces invitar a esta reflexión y agradecer a la Secretaría del Estado de Oaxaca por haberme invitado a tener este conversatorio virtual de sexualidad, cuerpo y feminismo. Los invitamos entonces a que compartamos nuestras ideas, y les damos de antemano las gracias por la invitación. Muchas gracias, Elsie. Para comenzar el conversatorio, quiero darle la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gozo poder estar hoy, esta tarde de viernes, haber escuchado a nuestra compañera Lucía de la Caridad García Ojete, que desde Cuba nos manda este mensaje clarísimo, este mensaje además sororo, como debe ser el feminismo internacional, el feminismo latinoamericano. Un gran saludo, y qué pena que no puedas estar en el Zoom, pero sabemos que nos estás viendo a través de Facebook. Por favor, ojalá que puedas interactuar. Y si alguien del público tiene preguntas para Lucía de la Caridad, por favor no dejen de hacérselas a través del Face. Bueno, desde nuestra niñez, las mujeres aprendemos que tenemos la obligación prácticamente de ser atractivas. El patriarcado, en pacto o colusión con la economía capitalista, nos mete en la idea de que nuestro cuerpo es imperfecto. Nos imponen cánones de belleza prácticamente imposibles.
nos repiten de distintas formas, sutiles o brutales, que nuestro cuerpo necesita ser arreglado. Este es el principal mandato patriarcal de género sobre el cuerpo de las mujeres y lo interiorizamos hasta tal punto que nos agotamos muchas veces ante el intento siempre frustrado de cumplir las exigencias de la belleza patriarcal. Terminamos tan agotadas que no nos quedan energías, ni tiempo, ni dinero para abarcar nuestro crecimiento personal y nuestro empoderamiento, porque lo gastamos tanto en este mandato del patriarcado. La belleza de las mujeres se ha asociado con prestigio social, con triunfo, con tener una alta autoestima, con ser elegante, con ser seductora, con estar en forma. En fin, todo lo que se nos niega en el ámbito productivo se nos exige en el ámbito que nos cosifica. La publicidad, los medios, las redes sociales, las conversaciones en las escuelas, en los cafés de la tarde, en el WhatsApp, en todos lados, estas conversaciones entre mujeres, pero también respecto a las mujeres. Ensalzan la delgadez, por ejemplo, juzgan a partir de tallas, se impone la juventud como criterio único de belleza, algo que además tiene fecha de caducidad, porque al no ser joven, al envejecer, dejas de ser atractiva. Inclusive hay un doble estándar, porque en los hombres pintar canas es un signo de madurez, es un signo de que se ha alcanzado un cierto estatus. En cambio, en las mujeres pintar canas es un signo de dejadez y por eso una de las industrias más lucrativas del mundo es la industria justamente del tinte, de la coloración del cabello. Y esto sin hablar de la parte de la racialización, porque la belleza tiene un solo cartabón. En general es muy, muy estrecho este concepto de belleza, que por supuesto es inalcanzable y además es absolutamente injusta, ¿no? Que se ponga como parámetro la forma racializada de un solo tipo de mujer, ¿no? Como belleza. Y después está el tema también de la salud. Se nos ha enseñado más que procurar nuestra salud, a reaccionar en todo caso ante una enfermedad, a soportar el dolor, ¿no? Se nos induce siempre a pensar que las mujeres somos sacrificadas, somos abnegadas, somos fuertes, porque si tenemos la capacidad de parir hijos, pues tenemos la capacidad de soportar prácticamente cualquier cosa. No se nos induce a procurar nuestro propio bienestar y nuestra salud, sino más bien el de los demás, particularmente de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestra pareja, a quien tenemos que atender, ese verbo que se usa tan seguido, ¿no? Y que es signo además de virtud. He escuchado recientemente en un reportaje de televisión que un hombre se refería a su esposa diciendo, es buena esposa, me atiende muy bien, ¿no? Entonces, y esto en un noticiero de alto rating, de la cadena más importante, digamos, del país. Entonces, vean cómo estos roles, estereotipos, mandatos se reproducen todo el tiempo y por supuesto, afectan nuestra forma de comportarnos e inclusive nuestra forma de autoconcebirnos en este orden patriarcal en el que vivimos. El enfoque además biologista, ¿no? De la salud hace que se restrinja mucho el tema de la salud de la mujer por el inicio y el fin de la menstruación. El periodo de la vida, de alguna manera, al que se le otorga más valor en las mujeres es el que está asociado a su periodo de fertilidad. Y después hay pocos estudios, por ejemplo, acerca de la menopausia, pocas opciones. En general, cuando ya no hay funciones reproductivas que resaltar, ¿no? En torno a la maternidad, pues las mujeres dejan de ser tan útiles, ¿no? Para este sistema. La maternidad, además, desde una idea romántica que cosifica a las mujeres, ¿no? Como únicas responsables o prioritarias responsables del cuidado de las hijas e hijos, de las personas mayores, y ahí están las cifras. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres tenemos a nuestro cargo el 76.2% de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado, más que el triple que los hombres, y son las mujeres quienes tienen doble o triple jornada laboral,
cuádruple muchas veces ahora con el COVID, situación pues que se ha agravado, ¿no? Por la emergencia sanitaria. Y por el mandato de cumplir con estos roles de cuidados, a ello hay que sumar las reiteradas exigencias y controles sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros modos de ser, de expresarnos, de sentir. Y si de sexualidad se trata, pues nos han hecho pensar que en el caso de las mujeres, es algo sucio, pecaminoso, incorrecto, prohibido, que las mujeres buenas no tienen deseos. Los que tienen deseos insaciables son los hombres. Y en todo caso, las mujeres pueden sentir deseo, pero solo y exclusivamente cuando aman. Nos han dicho como mujeres primero que pues nuestra naturaleza sexual es en todo caso para el placer y el disfrute del otro, no para el nuestro. Y estos controles se han utilizado para seguir manteniendo a las mujeres en cautiverios, ¿no? Que otras teóricas feministas como Marcela Lagarde han llamado la jaula del patriarcado. La sexualidad es parte de la vida de las personas, aún antes o por lo menos desde el nacimiento mismo, y sin embargo, en esta condición en específico se acrecientan las desigualdades, las prácticas culturales, las discriminaciones y violencias que vivimos las mujeres y especialmente las mujeres, las personas que no se ajustan al mandato dicotómico de la heterosexualidad. La mayoría de las mujeres viven su sexualidad sin conocer sus derechos sexuales y muchas veces viven experiencias opresivas, dolorosas y dañinas. Además de que las mujeres solemos aprender la sexualidad de una manera instrumental, puesta a disposición y a servicio del hombre, falocéntrica, basada en la penetración, y así aprendemos a ser pasivas e inclusive a fingir placer. Para nosotras, el sexo se enseña como un deber en enfocarnos en el placer del otro y no en nuestro disfrute personal. Se nos inculca que está bien tener un absoluto desconocimiento de nuestro cuerpo, es lo normal. Y en cambio, desde jóvenes nos imponen las responsabilidades de una manera desigual. A las chicas jóvenes se les responsabiliza de la toma de anticonceptivos, de no embarazarse, de asumir el costo en su salud y el costo financiero, cuando debería ser una responsabilidad plenamente compartida. Así pues, el objetivo 5 de igualdad de género no podrá verse cumplido si dejamos de lado la salud sexual y reproductiva de las mujeres, lo cual está interrelacionado directamente con el cumplimiento de otros objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Tenemos que hacer política de la sanación, una política, una apuesta feminista, como lo argumenta Lorena Cabnal, esa gran feminista comunitaria. Tenemos que voltear a mirarnos a nosotras mismas, a amarnos y que el cuidado nos sea placentero. Si queremos usar tacones, saber que el uso de los tacones tiene un impacto en nuestra salud y tomar elecciones que sean realmente elecciones y decisiones propias y no que sean por exclusión, porque es lo que nos queda, lo que nos dejan. Que se convierta en una práctica principal nuestro autocuidado en nuestra vida. El autocuidado es un arma política feminista al interior de las colectivas de las mujeres. Recuperar el poder que nos recuerda Aura Cumes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Voy a leer la reseña curricular de nuestras tres participantes, a quienes les agradezco enormemente que estén participando el día de hoy con nosotras. Voy a empezar con la maestra Aurea Ceja Albanés. Ella es psicóloga social egresada de la UAM, Iztapalapa, maestra en sexología educativa por la IMEXEX, formada en psicoterapia, procesos educativos y feminismo. Docente universitaria por más de 15 años, orientadora educativa en nivel superior, forma parte del Círculo de Lectura por Nosotras Mismas y se desempeña actualmente como consultora independiente, colaboradora con organizaciones de la sociedad civil y en el ámbito privado, instituciones gubernamentales. Bienvenida. También tenemos a la maestra Lorena Robles Brena. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Psicología Social Comunitaria por la Pontífica Universidad Católica de Chile. Cuenta con diversos diplomados, entre los que destacan didáctica desde la perspectiva de género, estandarización de bases y procedimientos para la atención de la violencia de género contra las mujeres y procedimientos para la atención de la violencia de género contra las mujeres. También en políticas públicas desde la perspectiva de género y políticas públicas y gestión municipal. Y es diplomada en 4º año de entrenamiento para Helper, que es acompañamiento psicológico.
Ha realizado investigación desde la perspectiva de género sobre migración, ciudadanía, educación, cambio climático y salud, entre otros temas sociales. Ha coordinado procesos de especialización con enfoque de género para públicos diversos. Se ha desempeñado como profesora universitaria en ciencias sociales y como servidora pública en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, donde trabajó en el área de investigación y en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Ha colaborado en el Consejo Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Organización Internacional del Trabajo y en el Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil. Es representante legal del Centro Oaxaqueño para la Igualdad, asociación civil en donde realiza proyectos de salud para las mujeres en las comunidades indígenas oaxaqueñas y acompaña a mujeres en consulta privada. Bienvenida. Por último, voy a presentar a la maestra Miriam Rosario García Flores. Ella es licenciada en psicología, cuenta con una maestría en sexología clínica y una en sensibilización y manejo de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología. Docente universitaria en la licenciatura de Ciencias de la Educación y Psicología de la UAPO. Ella se dedica a la educación de la sexualidad desde el 2019 a la fecha y planeando e impartiendo talleres, conferencias y cursos de sensibilización para grupos de niñas, niños, jóvenes y adultos. Ha trabajado con diversas asociaciones civiles en comunidades del estado de Oaxaca, trabajando en la educación de la sexualidad. Laboró en el Centro de Desarrollo para las Mujeres del municipio de San Bartolo, Coyotepec, brindando atención a mujeres en situación de violencia. Dentro de sus estudios cuenta con un diplomado en atención psicoterapéutica con perspectiva de género del IGEFAM, un diplomado en arteterapia en Amarte, Centro de Capacitación Integral, y un diplomado en neuroeducación por la ICEWAPO. Actualmente trabaja como sexóloga psicoterapeuta en consultorio privado y participa en diversos actos académicos como talleres, conferencias y capacitaciones a personas jóvenes y adultas. Entonces, ahora sí, la maestra Ana va a moderar. Maestra, usted empieza con las preguntas y la primera ronda, ¿les parece si empieza la maestra Aurea y después la maestra Lore y luego la maestra Miriam? Y entonces nos vamos moviendo. ¿Les parece? Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, Sara. Gracias, queridas amigas, por haber aceptado estar en este panel. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, la primera pregunta tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué significa que hoy las mujeres seamos titulares de derechos sexuales y reproductivos? Porque esto no ha sido así a lo largo de la historia. Entonces, desde su propia mirada, ¿qué impacto, qué importancia tiene este hecho, que hoy seamos titulares o sujetas de derechos sexuales y reproductivos? Adelante, Aurea. Gracias. Ay, me encanta poder estar con Lore, con Miriam. Veo aquí entre las participantes también que hay conocidas, aliadas, amigas. Me da mucho gusto que podamos hablar de esto como tan importante en el marco del Día de la Mujer, ¿no? Hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar de derechos humanos, para empezar, ¿no? Que eso, yo sé que todavía hay gente que no termina como de entenderlo y creo que necesitamos ser claras en ese sentido, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos van a surgir desde la época de la Ilustración. Nos decía la doctora hace un momento, la sexualidad es una construcción, ¿no? Y es una construcción social que además es producto de la época, ¿no? De la moral, del contexto de los tiempos. No se ha mirado la sexualidad de la misma forma en las diferentes épocas y es hasta que surge esta mirada de derechos, hasta que surgen los derechos humanos, hasta que se mira o se difunde esta visión de que necesitan haber garantías mínimas que protejan la vida, la dignidad, la libertad, ¿no? Que nos posibiliten a todas las personas estar en el mundo a partir de estas garantías, que también la sexualidad se convierte en un derecho. Pero esto ha sido difícil mirarlo a través de los tiempos porque ha habido una visión, que es una visión judeocristiana, que ha permeado toda la construcción de la realidad, ¿no? Entonces, cuando se empieza a estudiar de manera científica el cuerpo humano, ya había como toda una idea de lo que era prohibido, ¿no? Sobre el cuerpo, que tiene que ver con nuestra reproductividad y el placer, ¿no? Y esto viene de una tradición judeocristiana que permeó incluso durante muchos siglos
permeó también la ciencia. Entonces, cuando se empieza a estudiar el cuerpo humano y se crea, bueno, ya se hablaba de sexualidad, pero es como si se creara un cajón en donde todo esto que era prohibido, de lo que no se podía hablar, que no se podía sentir, va a ese cajón, que es el cajón de la sexualidad, ¿no? Entonces, la sexualidad es una construcción no solamente social, sino también es una construcción teórica, ¿no? O sea, hemos tenido que estudiar la sexualidad, que verla como un objeto de estudio para poder entender sus procesos. Y cuando surge esta mirada de los derechos humanos, pues surge también en un contexto. Y hay de hecho un recorrido, un camino muy largo para ir especificando, aclarando quiénes y cómo somos sujetos de derecho. Por ejemplo, cuando se da esta vindicación de los derechos humanos en la Ilustración que permite, por ejemplo, la Revolución Francesa, a las mujeres que en la Revolución marchan y luchan codo a codo en las calles con los hombres, cuando ellas reclaman esos derechos para sí, las persiguen, las encarcelan e incluso, ¿no? Hay quienes pasan por la guillotina, ¿no? Entonces también ha sido un camino largo el reconocer que las mujeres, el posicionarnos para que se reconozca que las mujeres somos sujetas de derechos, sujetas de derechos, para que veamos que el lenguaje no es neutro, ¿no? O sea, hablar de sujetos no es lo mismo que hablar de sujetas. El sujeto en masculino parece que es activo y la sujeta parece sujetada, ¿no? Presionada, oprimida todavía, ¿no? Entonces hablabas, Ana hacía una mención ahorita, no habló de sujetas, habló de Titulares de titulares, derechos. exacto, que me parece interesante en el sentido de que descoloca la idea de ser sujetas o sujetos, ¿no? O sea, solo titulares. Entonces, hablar de que somos sujetas o titulares de derechos sexuales y reproductivos ha implicado entonces ir especificando qué es vivir una vida libre de violencia, qué es ejercer la libertad, qué implica poder ejercer el placer, ¿no? Pensaba, les tengo esta, no sé si se ve al revés o se ve a derecha, pero este es un ejercicio que se ha hecho y del que me gusta hablar siempre, que es la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, que es un ejercicio que tiene 2 generaciones en México, ¿no? Que por primera vez se hace en el 2001, una generación de jóvenes, y luego la siguiente generación de jóvenes en 2016 la revisa y la homologa con la Constitución Política Mexicana, ¿no? Entonces, esta cartilla es un ejercicio justo de revisar cómo los derechos sexuales son derechos humanos, cómo están contenidos y amparados en la Constitución, ¿no? Que si hay un derecho a la educación, pues obvio también hay un derecho a la educación sexual, ¿no? Que si la libertad es un derecho, el ejercicio libre de mi sexualidad también es un derecho. Que si hay un derecho a la salud, también la salud sexual es mi derecho, ¿no? Entonces, esta cartilla es fundamental. Digo, hay ejercicios así a lo largo de la historia y en todos los países, pero este es mexicano y es reciente y me parece para quienes son enlaces de género, para quienes están en las instancias, que es un recurso muy valioso justo para mirar estos 14 derechos, ¿no? Y que pues una de las barreras más grandes en este ejercicio de la sexualidad de las mujeres, pues es que se nos ha considerado. Tu micrófono. No sé qué me pasó que le piqué. Que valemos a partir de nuestra sexualidad o de la integridad, que esto también forma parte de esta construcción social, cultural de la sexualidad, que el valor de las mujeres está en el desconocimiento, en el que nuestro cuerpo no sea vulnerado, o sea, es decir, que no ejerzamos libremente el placer, que no lo compartamos con otras personas, que nos mantengamos en el desconocimiento. Afortunadamente, cada generación ha ido haciendo una ruptura, ¿no? Y nuestra generación no es la misma que era la de nuestras mamás y seguramente la de nuestras hermanas pequeñas, las de nuestras hijas, tampoco es la misma, ¿no? Y se van viendo
como avances y rupturas frente a esta mirada conservadora tradicional, ¿no? Pero bueno, para no extenderme más y de darle paso a las compañeras, que dejaría hasta acá mi participación y ahorita puedo continuar en la siguiente. Muchas gracias, Aurea. Y bueno, vamos ahora con Lorena Brena. Para ti, ¿qué significa que hoy las mujeres y las niñas seamos titulares de derechos? Porque además yo creo que el tema de las niñas y las adolescentes todavía es, digamos, doblemente revolucionario, ¿no? En ese sentido. Adelante, Lore. Gracias. Y también las ancianas. Sí, me parece a mí como he sido profesora, me gusta explicar cosas como muy, muy sencillo, ¿no? Para mí, que seamos titulares de derechos, las mujeres, ancianas, niñas, adolescentes, discapacitadas, indígenas, significa que somos personas. Y cuando digo personas, es que no pertenecemos, no somos un objeto. El tema de la sexualidad de las mujeres en esta construcción social, como bien lo decía la doctora Lucía, lo confirmaba la maestra Aurea, ha sido esta construcción social sobre la sexualidad de las mujeres, es como si fuéramos un objeto, ha sido construida en base a la idea, a la creencia falsa, por supuesto, de que las mujeres somos un objeto que tiene una función muy específica, que es, como ya lo comentaba la maestra Ana en la introducción, para dar placer a otras personas a través de nuestra belleza física, a través del placer sexual. Y esa ha sido como esta construcción. Entonces, ser titulares las mujeres de derechos significa que ir rompiendo con esta construcción social de ser un objeto para complacer a otras personas y empezar a ser sujetas, personas, seres humanas, ¿no? En referencia ahora que decía que son derechos humanos, humanas para nosotras mismas y no para otras personas. Generalmente cuando pensamos en las niñas, en las adolescentes, pensamos que ellas, uno, que no tienen sexualidad, es decir, que la sexualidad se empieza a generar como, supongo, en la adolescencia, en la juventud, y no es así, ¿no? Es decir, desde que nacemos podemos ejercer nuestra sexualidad, nuestro placer y el disfrute de nuestro cuerpo. Significa eso, que nosotras podemos ir decidiendo en libertad, en autonomía, y que las personas tenemos que respetar esta libertad, esta autonomía, estos deseos y respetar a estas personas, ¿no? Sea la etapa de desarrollo en la que esté, ya sea que sea una niña en la infancia o que esté en la adolescencia. Y para mí, ser titulares de derechos es que respeten mis decisiones, que respeten mis comportamientos, cómo manifiesto, cómo expreso mi sexualidad, y que respeten el derecho a que yo reciba, si soy niña o adolescente y también mujer, educación sexual libre, laica, basada en conocimientos científicos, que yo reciba información también libre de prejuicios, para poder tomar decisiones. Y esto me parece sumamente relevante, este tema, ahora que está todo el tema del PIN parental, ¿no? Que pareciera que el padre y la madre son dueños de un ser humano, ¿no? Y deciden cómo educarlo o no, o qué información darle. Y, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, el que las niñas sean titulares de derechos sexuales, se refiere a eso, que tengo que respetar que mi hija tiene que recibir este tipo de educación sexual libre de prejuicios, laica, basada en conocimientos científicos, y ella tomará sus propias decisiones. Y se ha visto, por cierto,
últimos estudios en la infancia, incluso en la primera infancia, que desde los 3 meses las y los bebés pueden discernir. Entonces tenemos capacidad de tomar decisiones desde muy pequeñas, ¿no? Entonces justo respetar, para mí ser titulares de derechos es que se respete que eres una persona que toma decisiones, que tiene intereses, necesidades propios particulares. Y bueno, con eso me quedaría como en inicio, en principio, con esta primera pregunta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora toca el turno a Miriam Rosario García Flores. Gracias por estar aquí. Tu versión, tu visión de qué implica, qué importancia tiene que hoy seamos titulares de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, creo que algo muy importante es primeramente reconocer que necesitamos trabajar con nuestros propios tabús. Algo también importante es la condición de tener una educación de la sexualidad, donde yo pueda permitirme liberarme de la opresión, el reconocer que en algunos momentos las instituciones pues realmente no me permiten tener una sexualidad libre, y por ello necesito también luchar por todos estos derechos sexuales. En muchas instituciones de salud pública, en muchas ocasiones se nos limita también lo que es este derecho, y creo que algo importante es más que nada también deconstruir los mitos que hay al respecto, tener la mayor información posible, que el Estado pueda garantizarnos el derecho a decidir, porque a veces también con esta cuestión de los derechos humanos, algo que necesitamos como reconocer es que desafortunadamente no todas las mujeres estamos en las mismas condiciones. Algunas también se encuentran como en algunas cuestiones de privilegio. Habríamos que tomar en cuenta la parte de la interseccionalidad, ya que muchas mujeres realmente no tenemos todavía acceso a la información de estos derechos sexuales y reproductivos. Así que yo también coincido en que va a ser muy importante que una vez que ya tenemos y que sabemos que estos derechos existen, el poder difundirlos a los diversos espacios, el tener el derecho a una educación de la sexualidad desde el preescolar, para que desde el preescolar, desde nuestra infancia, aprendamos a cuidar nuestro cuerpo, nuestra higiene, a conocerlo, tocarlo sin miedo, y poder también de esta manera tener un autocuidado del que platicábamos hace rato, ¿no? Tener estos espacios donde niñas, niños y adolescentes podemos aprender del tema. Y en esto que platicábamos ahorita también, de hacer que lo colectivo esté en diferentes espacios para aprenderlo, para acompañarnos, para seguir fortaleciendo la educación de la sexualidad, reconocer que el cuerpo de las mujeres pues muchas veces se ha visto como una situación política, y la importancia, ¿no?, de dar esta información. Mientras más información tengan los niños, niñas y adolescentes, mejores decisiones podrán tomar acerca de su cuerpo, ¿no? Quitarnos también esta cuestión adultocentrista de creer que solamente se les debe de hablar de sexualidad en la adolescencia, sino hablarlo desde edades tempranas para que pueda tomarse decisiones y conciencia de su cuerpo, así como la parte de la prevención del abuso sexual infantil y todas las necesidades que vamos teniendo, ¿no? El conocer incluso el proceso de mi menstruación, mis cambios biológicos, relacionarlo también con el proyecto de vida que niños, niñas y adolescentes podamos en algún momento tener. Creo que esto significa que necesitamos seguir construyendo puentes y caminos para que todas las personas puedan acceder a estos derechos sexuales, para que ningún lugar, ningún espacio, de acuerdo a la interseccionalidad, se quede sin conocer de estos derechos. Capacitar también a las instituciones educativas, a las instituciones gubernamentales, para que se puedan brindar estos derechos de una manera humana, de una manera respetuosa, sin de manera incondicional, el ejercer la escucha activa y el acompañamiento que vayamos a tener, ¿no? Y pues más que nada significa que necesitamos seguir luchando, ya que muchos de estos derechos pues no nos los ganamos de la nada, sino ya nos comentaba la maestra Aurea, que vivimos por mucho tiempo, ¿no?, en la cuestión de la opresión. Y por eso necesitamos siempre seguir luchando por la exigibilidad de estos derechos, para que
cada vez vayamos ganando más espacios. ¿Qué significa? Pues es de construirnos a nivel personal y seguir trabajando y conociendo mi propio cuerpo y en los lugares donde yo me encuentre, seguir disfrutando de mi derecho y también el ejercer la cuestión de los derechos humanos, poner siempre también la cuestión de la perspectiva de género y algo muy importante, el enfoque intercultural, ¿no? Que también cada espacio en donde vayamos a trabajar, no olvidarnos de la importancia de la interculturalidad, porque a veces tal vez tenemos algún tríptico que va dirigido a cierta población, pero la importancia también como de hacer diversos materiales acorde a cada población, a cada comunidad, de tal manera que pueda ser accesible para todos y todas. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues déjenme decirles que antes de pasar a la segunda pregunta, quiero que sepan que tenemos a titulares de instancias municipales de las mujeres, de comunidades indígenas, y me gustaría justamente porque tocabas el tema de interculturalidad. No es lo mismo, digamos, la manera en la que se aborda la sexualidad en cada una de las culturas. Ya Aurea Ceja hablaba de una influencia judeocristiana, que sin duda proviene de Occidente, pero no es esa la única influencia que tenemos. Entonces, para pasar a la segunda pregunta, me gustaría, bueno, por otro lado también, antes de pasar, quería saludar, tenemos a la enlace de la unidad de género de CEGEMSICIT, que es la Coordinación de Educación Media Superior, Ciencia y Tecnología, es decir, todas las instituciones educativas del Estado a partir de bachillerato, que están integradas bajo la coordinación de CEGEMSICIT. Entonces, bien importante, gracias Carla Andrea Morales por estar aquí. Necesitamos hacer mucho trabajo en conjunto para esta educación integral en sexualidad y uno de los retos que tenemos además, y CEGEMSICIT está con la camiseta bien puesta, es el tema de la ENAPEA, la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, así como la erradicación del embarazo infantil. Un saludo. Tenemos a varias instancias municipales de las mujeres presentes, desde el Istmo, por ejemplo, San Francisco Izhuatán, un saludo. Está, mira, Chely Pinelo, nuestra fiscal especializada electoral, nos saludan desde Santiago Xanica, la subsecretaria Claritza Ordaz Pineda de la Secretaría de Bienestar. Gracias, Claritza, por estar conectada. Surizaday Caballero de Asunción Nochistlán es nuestra titular de la instancia por allá. Están, bueno, varias titulares, no voy a poder leer todas. También profesionistas de los centros de desarrollo para las mujeres de varias partes del estado. En fin, preparen sus preguntas, compañeras, para que puedan estar también. Y desde el Facebook también de San Pedro Totolapan, la instancia municipal de la mujer de Santa María Coyotepec, un comentario de Lady Bridón dice, respecto a lo que dijo Lucía, es cierto, tenemos una sexualidad excluida, el placer y el erotismo nos lo enseñan como malestar. Ojalá que después ustedes puedan retomar esto. Nos manda saludos desde México Emma Díez Gutiérrez. Emita, un abrazo. A Soledad López dice que le da mucho gusto escucharte, Aurea, te manda un saludo. Desde San Marcial Osolotepec nos mandan saludos también, de Santiago Astata, de San Sebastián Tutla, por aquí en los valles centrales, de San Lorenzo Jamiltepec. Felicitas Hernández Montaño también nos está viendo. Gladys Ramos dice que muy bonita blusa la de Miriam y que efectivamente, ahí se me fue, en las comunidades las mujeres no cuentan con toda la información en relación a sus derechos sexuales, además de que no se les permite muchas veces tener la información. Hay que hablar ahorita justamente de esto, que la pregunta segunda tiene que ver con esto. Ok, ya sabemos que somos titulares de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, hay grandes obstáculos. Entonces, me gustaría que cada una de las panelistas eligiera para hablarnos 2 o 3 obstáculos que les parecen muy relevantes que tenemos que vencer, sea en la sexualidad de niñas o de las mujeres ancianas o de mujeres indígenas, en fin, ustedes elijan cómo quisieran abordar un par de aspectos de obstáculos que tenemos todavía para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Adelante, Aurea.
Ok, ya me estaba yo relajando porque pensé que nos íbamos a rotar, pero híjole, ¿por dónde empiezo? Elegir dos está como muy difícil, ¿no? Este, Bueno, dos mm, o tres, dos o sea, o quisiera como tres. hablar de los obstáculos, como empezar a hablar de una contradicción enorme que existe, que es que por un lado hablamos de que sí, las mujeres tenemos derechos y los derechos sexuales y no sé qué, pero ¿quién nos los enseña y dónde y cómo, no? Y cómo los espacios, cómo toda la estructura social y política y el Estado, mencionaba Miriam hace rato, están construidos y cómo nos están obstruyendo continuamente, que esto que podemos ir internalizando de sí tengo derechos, sí podría empezar a sentir mi cuerpo, sí, podría asumir que tengo deseo, ¿no? Sí, podría expresarme de manera más libre, pero todo lo que está construido alrededor nos está como todo el tiempo obstruyendo, ¿no? Entonces, voy a poner nada más de elegir dos o tres, tres ejemplos, y seguro las compañeras profundizarán un montón más, ¿no? Una como hay una idea que ya colocaron, ya colocó Ana, ya colocó Lore hace un momento, de que el cuerpo de las mujeres es un cuerpo instrumental, es un cuerpo para el trabajo, ¿no? Y que ha sido también mirado como un cuerpo público, o sea, el cuerpo de las mujeres como un cuerpo público, para los otros, al servicio de los otros, pero también para el placer de los otros. Y que eso es bien contradictorio, pero se articula muy bien porque a las mujeres nos colocan desde el rol de género en el espacio privado. Entonces, estar en el espacio público nos hace como sujetas de escarnio público, de castigo público, y refuerza esta idea de que somos para los otros. La violencia que vivimos en todos los espacios públicos es una prueba de ello, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo de que cada que salgo en la bicicleta, o sea, me pasa de otras maneras, pero cuando salgo en la bicicleta siempre hay alguien que voltea a verme las nalgas. Siempre, 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 ¿no? Y es una manera así de, pues tú te estás subiendo, tienes libertad para vivirte ahí en la bicicleta y andar en la calle, pues, ¿no? Entonces yo también tengo derecho a mirarte, ¿no? Entonces son como formas o sea, prácticas que se van como retroalimentando y que van funcionando como un mecanismo de control para la movilidad de las mujeres, ¿no? Entonces, hay muchas formas de violencia que se ejercen, que se invisibilizan. Pensaba, por ejemplo, en el caso del grupo de WhatsApp en la Sierra Mije, en donde habían incluso funcionarios públicos que se compartían imágenes desnudas, se compartían packs de mujeres y que minimizaban además la violencia. Cuando alguien sacó información del grupo y la expuso, minimizaban esa situación, ¿no? Se está vulnerando el espacio de las mujeres, o sea, cómo las mujeres vamos a estar seguras en los diferentes espacios si en cualquier momento puede haber alguien que tome una captura, ¿no? Que tome la captura debajo de la falda y que nuestras imágenes terminen en propiedad de quién sabe quién, ¿no? Y que sirvan además para chantajearnos, para lastimarnos, ¿no? Para ejercer otras formas de violencia, ¿no? Y si los espacios siguen sin ser seguros, si siguen habiendo, nos seguimos enterando de desapariciones, de feminicidios, que además son impunes, o sea, donde no hay sentencias, no hay culpables, no hay castigos, pues esto nos está reforzando todo el tiempo que no podemos expresarnos libremente, no podemos decidir libremente, porque en cualquier momento se nos puede vulnerar, se nos puede lastimar de estas maneras, ¿no? Y esto refuerza también a nivel privado, o sea, en las familias, en las decisiones de nuestra vida privada, no, pues mejor no salgo tarde, no me visto de una manera en la que me sienta cómoda y en tiempos de calor donde me sienta, aunque esté más descubierta, pero que me sienta cómoda y no esté acalorada y estar pensando con qué ropa voy a salir de casa, si me voy a subir al transporte público, a qué hora voy a volver, ¿no? Tenemos un transporte público en Oaxaca que se acaba a las 9 de la noche, por ejemplo,
¿no? O sea, no tenemos transporte que sea amplio o que sea seguro para las mujeres. Y esto he colaborado en investigaciones donde ha salido como una necesidad, no solamente de las mujeres, pero también de las mujeres, ¿no? O sea, un transporte público que tenga un horario muchísimo más amplio, ¿no? Y que tenga mayor cobertura y además con personal capacitado que nos haga sentir seguras, porque a veces el propio personal del transporte público nos hace sentir inseguras. Entonces es el espacio público. El segundo es el tema de la educación, ¿no? Decimos que tenemos derecho a una educación integral, pero, por ejemplo, ¿dónde están las horas curriculares de educación sexual? ¿No? No existen. O sea, entiendo los esfuerzos que se han hecho desde la ENAPEA y otras estrategias, pero esas implican, en el mejor de los casos, como un esfuerzo extra para los docentes, ¿no? Siempre que tratamos de poner programas, talleres, etcétera, tiene que haber una negociación en las instituciones educativas, quién las va a impartir y cómo, pero que implican en muchos casos eso, ¿no? O sea, generalmente mayor carga. ¿Dónde están las horas curriculares? ¿Dónde está el presupuesto adicional? ¿Dónde está el personal capacitado? ¿No? En donde se aborden temas no solamente biologicistas, como decía hace un momento Ana, sino donde se hable también del placer, donde se hable de las dudas, de las preguntas reales que tienen las y los jóvenes, ¿no? Que además en muchos casos todavía esta mirada judeocristiana está permeando la educación que debería ser laica, ¿no? Decía Lore hace un momento, ¿no? Donde se les sigue diciendo, no, mejor lee la Biblia, mejor virgen hasta el matrimonio, mira, mejor léete este pasaje, ¿no? Etcétera. Y en el tema de salud, nada más por poner dos ejemplos de miles que podríamos poner, pues bueno, ¿dónde está el personal capacitado para realizar ILE? ¿No? Si desde 2019 ya es real que se despenalizó el aborto en el estado de Oaxaca, ¿no? ¿Y dónde está el personal? Por ahí había una pregunta también, ¿no? Personal capacitado en las instituciones de salud que pueda dar la información, ¿no? En diferentes espacios formativos donde me ha tocado hablar con personas que dan información en sector salud, dicen, híjole, es que creo que esto me lo dijeron mal y también esto, ¿no? O sea, y las capacitaciones, pues también, o sea, siempre da la sensación en las capacitaciones de que falta tiempo, ¿no? Falta tiempo para abordar estos temas. Pues para empezar. Gracias, porque te agarré en curva, ¿verdad? Volví a hacerla. Bueno. Pero bueno, vamos a seguir por el orden, si les parece. Me gustaría que Lore, a ver si pudieras incorporar en tu respuesta una parte de la experiencia que adquirimos ahora que hicimos estos meses la estrategia de FOBAM con mujeres en torno a pues tratar de buscar la estrategia más adecuada para disminuir embarazo adolescente y tuvimos varios foros participativos con jóvenes. Y yo me recuerdo algunas, digamos, testimonios, ¿no? De jóvenes que dijeron, es que yo sí quise ir por condones y fui a la clínica de salud, pero me dijeron, y tu mamá ya sabe, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, creo que son parte de los obstáculos, ¿no? De los que tú hablabas, Aurea. O sea, ese es el personal que queremos que capacite, pero por otro lado, es realmente la responsabilidad para tu educación integral en sexualidad, la debes recibir en una clínica de salud. ¿Dónde sería el mejor entorno, ¿no? Para hacerlo, dado que lo que aspiramos es una educación integral en sexualidad, cuando a veces con nuestras propias mamás y papás, los propios chavos, yo pensé que era algo que nos había pasado a mi generación. Yo no hablé con mi mamá de sexualidad, ella no me habló, pero yo tengo 50. Entonces yo asumí que las chicas y chicos de 15, 17 que estaban participando en nuestros foros iban a tener una experiencia distinta y lamentablemente no. Entonces, ojalá, Lore, que puedas también abonar un poquito en ese sentido. Adelante, por favor. Ok, bueno, justo esta experiencia que contaban algunas jóvenes en los foros, justo es no ver a las adolescentes como titulares de derechos, ¿no? Es decir, tu mamá es tu dueña y tu mamá decide qué haces con tu cuerpo y qué no, ¿no? Entonces, y todavía, ¿no? Todo el tema y que haya una discusión sobre el aborto todavía, eso es un tema que
justamente no nos ven como a las mujeres como titulares de derechos, sino que alguien tiene que decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, ¿no? Y sobre, por supuesto, nuestra moral, que siempre va a estar mal y que otros tienen que decidir y que nos deben corregir, ¿no? Entonces todavía seguimos, nos siguen viendo como menores de edad sin derechos, igual a las adolescentes. Entonces, pues sí, yo creo que uno de los grandes obstáculos es la falta de conocimiento, ¿no? La falta de conocimiento tanto, y la falta más que de conocimiento, de conciencia. Yo creo que cuando capacitamos o cuando se capacita personal en el servicio público y en el área de salud, pues generalmente lo hacemos desde la teoría, ¿no? No desde esto de cuestionar que decía la maestra Miriam, ¿no? Cuestionar nuestros propios tabús. Yo recuerdo que hace, no sé, en el 2018 o 2019 estaba dando un taller a maestras y maestros psicólogas y psicólogos de una institución de educación media superior pública en Oaxaca, y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Que no, al tomar un taller de sexualidad no esperamos que cuestionar nuestras propias creencias, nuestra propia sexualidad, nuestras propias violencias, nuestro propio desconocimiento sobre nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es uno de los principales obstáculos, ¿no? Que en realidad las personas estamos capacitándonos sobre estos temas o recibiendo solo información sin que pase realmente por nuestra propia vida, ¿no? Y yo había notado cuando comentaste de los 2 obstáculos o 3, había justo anotado el tema del autoconocimiento. Me parece que eso es un obstáculo y también una salida, ¿no? Me parece que yo puedo ver en el autoconocimiento un obstáculo para que las mujeres ejerzamos nuestros derechos, pero también es una salida. Es decir, ahí hay una respuesta que yo puedo hacer para empezarme a conocer, ¿no? Y conocer no solo desde investigar en Google, investigar en Internet sobre los genitales internos, externos, sobre los derechos, cuáles son los derechos sexuales, sino también empezar a conocerme en mi cuerpo, empezar a conocer mis emociones, mis deseos. Y yo creo que ese es un obstáculo porque me voy a pasar aquí a un tema que casi no hemos abordado, que es la capacidad reproductiva, ¿no? La verdad, yo mucho tiempo he conocido este tema de la fertilidad consciente, la fertilidad natural, y me parece algo súper revolucionario, ¿no? Que creo que todavía nos falta llegar allá, pero siempre me gusta abordar el tema. Porque es picar piedra, ¿no? Ahorita, el tema de si nosotras, las mujeres, nos conociéramos nuestro ciclo sexual femenino totalmente, podríamos prevenir no solo embarazos, si no queremos tener hijos e hijas y si somos heterosexuales, sino además miomas, quistes, cáncer, infecciones, ¿no? Y disfrutar nuestra sexualidad a tope, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los obstáculos, ¿no? Porque sí, el cuerpo está como todavía, el cuerpo está bajo el control del ginecólogo, la ginecóloga, el médico, la psicóloga, la sexóloga, y no sobre nosotras mismas, ¿no? Entonces, para mí ese sería el tema, el autoconocimiento y, por supuesto, después la apropiación, ¿no? La apropiación es que el poder regrese a mi cuerpo, a mí, ¿no? Entonces, ese es el obstáculo y la salida, la primera que yo elegí, y que bueno, y que tiene que ver también con la conciencia, ¿no? La conciencia
como a nivel social del tema de la sexualidad y cómo impacta en nuestra vida y cómo la falta de placer creo que nos tiene enfermas y enfermos en esta sociedad, ¿no? La falta de placer que nos tiene prohibido el patriarcado. Y que solo a los hombres se les da permiso como a través de la vía sexual, pero también les tiene prohibiditos algunos placeres, el bienestar, la plenitud. Y a las mujeres, bueno, definitivamente nos prohíbe el placer desde el cuerpo. Y el segundo obstáculo, ya hablé de ese, es el tema del placer, ¿no? Yo creo que hay que hablar muchísimo que tenemos derecho al placer y que empezar a ejercerlo, ¿no? El placer de cualquier tipo de placer, incluso el ocio para las mujeres. El ocio casi es un lujo en el mundo, para todas las poblaciones oprimidas, el placer no está permitido, pero obvio, para las mujeres tampoco lo está. Entonces, el placer desde el descanso, el ocio, el placer a través de los alimentos, ¿no? Que hasta nos ponen en dieta, que eso es no me acuerdo qué feminista decía que era también un opio, ¿no? La dieta, que nos mantenía adormecidas y nos quitaba el poder, ¿no? Entonces, desde la alimentación, y el disfrute de mi cuerpo, ¿no? La textura, las sensaciones, el clima, la sensualidad. Y eso, entonces yo creo que el primer obstáculo y salida sería el autoconocimiento y la apropiación de nuestros cuerpos, y el segundo sería el empezar a ver, a conocer, a investigar sobre este derecho que tenemos al placer y cómo lo puedo yo ejercer, ir ejerciendo antes de que la persona en la clínica de salud de mi comunidad me respete mi derecho, como yo ahora, mañana o desde al rato, cuando acabe el conversatorio, puedo empezar a ejercer ese derecho, ¿no? Entonces yo por ahí vería esos dos obstáculos y dos salidas, ¿no? Eso sería. Muy interesante lo que comentas, Lore, porque además vivimos no solo en un orden patriarcal, sino en una economía capitalista, consumista, que nos vende la idea de sucedáneos de placer, de mala calidad, de corta duración, de desechable, ¿no? Y entonces, justamente, una apropiación profunda del tema del placer no existe porque la conversación pública, ¿no? En torno al placer es muy reduccionista, ¿no? También pasa eso. Y sí. Para hombres y para mujeres, pero en el caso además de las mujeres, entonces también es una serie bueno, puede ser que no, de alguna manera, esta idea del amor romántico, además, está ligada a esta falta de placer, porque si tú vas a poner toda tu vida en función de tener a un hombre que te proteja, que te mantenga, no sé qué, entonces estás supeditando todo lo demás, incluyendo tu propio placer, ¿no? Entonces, Claro. bueno. Sí, y nada más para apuntarme, me gustó mucho lo que decías, que sí, que justo recién escuchaba yo hace poco que decían que las generaciones de ahora me rebatían y me decían, no, pues es que tú y tu generación ya es como, está como perdida, ya no pudo tener placer y su sexualidad pues pésima, ¿no? Pero no así, no en esas palabras, pero bueno, eso me querían decir. Y me decían, ahora las generaciones, las chicas, las chavas de ahora están como en otro, y yo he dado mucho y he conversado mucho en talleres, en foros con las y los jóvenes y sobre todo con ellas, y me doy cuenta que no es cierto, que el tema del placer, o sea, que este tema de que no ya hay esta libertad sexual para las mujeres, yo he visto mucho, y además en mi consulta privada he visto mucho que el placer todavía es el placer más importante en una relación sexual es el de él, no el de ella, ¿no? Y su placer siempre está supeditado a muchísimos condicionamientos sociales. Entonces sí, todavía es un obstáculo y es un derecho que aún tenemos que conquistar
cada una y colectivamente. Así es. El placer, por ejemplo, a la luz encendida, ¿no? A no avergonzarte de tu cuerpo porque no tienes el cuerpo que te dicen que deberías tener sin celulitis y demás, ¿no? Bueno, antes de darle la palabra a Miriam Rosario, me gustaría hacer una pequeña dinámica con el público, a ver si Sara y él sí me pueden ayudar. Le vamos a pedir a las personas que están conectadas, tanto aquí como en el Zoom, que nos puedan poner su edad y entonces vamos a ver como qué grupos de edad nos están viendo para que nuestras panelistas al final en el cierre puedan dar como o algún consejo o alguna idea más orientada a estos grupos que asumo serán intergeneracionales, no lo sé. Vamos a ver quiénes están, qué personas están conectadas. Mientras comentamos, Miriam, vamos con tu respuesta. ¿Cuáles son los obstáculos que tú ves, más las complicaciones y los retos para poder tener realmente un disfrute pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos? Adelante. Gracias. Bueno, pues primeramente coincido con Lore que algo importante es primeramente los retos individuales, ¿no? Vivimos nuestra sexualidad con muchos miedos, con culpa, con vergüenza, por todos los tabús que tenemos y que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, porque se nos va enseñando a vivir nuestra sexualidad como algo malo, como algo negativo, y mientras más la viva, la sociedad me castiga, me violenta, me señala. Entonces creo que algo importante es primeramente el poder reconocer que la sociedad es un punto muy importante para que las mujeres podamos realmente vivirla y disfrutarla a nuestro gusto o a nuestro modo. En muchas ocasiones también, como ustedes comentaban hace un momento, tiene que ver con qué tanto realmente me quiero y me acepto como soy, pero no solamente como verlo desde un lado bonito, sino también reconocer que los medios de comunicación y todo mi contexto me hace que realmente yo quiera caer en estos estereotipos y que no quiera mi cuerpo y que termine odiando la forma en que es mi cabello, odiando mi color de piel, odiando todo acerca de mí misma, ¿no? Y por eso esto que comentabas, muchas mujeres pues tienen miedo de vivir y disfrutar su sexualidad, porque desde la manera interna también está esta situación donde todo un contexto me impide que yo la pueda vivir, que yo la pueda disfrutar, además de que no hay esta cuestión de la apropiación del cuerpo, donde yo me pueda, ni siquiera a veces lo reconocemos, ¿no? A nivel social, que mi cuerpo es mío. Es desde mi infancia aprendí que mi cuerpo es de mi familia. Entonces, cuando mamá me dice, cuida el tesorito, me está diciendo este tesorito es de nosotros, desde la familia. Si vives tu sexualidad, estás corrompiendo los valores de esta familia, nos estás insultando cuando en realidad pues su sexualidad pues es de las mujeres, ¿no? Y en este caso pues muchas veces la familia también tiende como a señalar, a castigar, a esperar, a tener como ciertas ideas o expectativas acerca del cuerpo de las mujeres, ¿no? Que es que nosotros esperamos que tú cumplas con este aspecto religioso, ¿no? De casarte a lo mejor, ¿no? Y otra cosa importante es esta situación de los problemas económicos que las mujeres en algún momento podemos llegar a tener para vivirla, ya que si no tengo el privilegio de acceder a una educación, con esto que platicábamos hace rato de la familia, en muchas ocasiones el género permea también para que padres y madres de familia le digan a sus hijas que no tienen el derecho a acceder a la escuela, porque finalmente en algún momento se van a casar, ¿no? Y que ese es como el rol que tienen que cumplir en la sociedad, cuando sabemos que en realidad, pues es también un derecho el acceder a la educación, pero la cultura también y el contexto donde las mujeres nos encontremos van a influir en nuestra sexualidad. Y por eso la importancia de lo que platicábamos ahorita, que es importante tomar en cuenta la interseccionalidad, ¿no? ¿Qué edad tiene esta persona? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son como las creencias religiosas? ¿Cuál es la situación económica que esta persona pueda tener? ¿Cuáles son como los prejuicios? ¿Cuál es la preferencia también que estas mujeres podamos tener, ¿no? Y también en esta cuestión de la sexualidad, reconocer que existen mujeres también de la diversidad sexual
y que necesitamos también tomar en cuenta a las personas de la diversidad sexual al momento de tener una educación de la sexualidad. No querer solamente tomar en cuenta una pareja heterosexual, sino reconocer que hay parejas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales. Entonces, la educación de la sexualidad tiene que atravesar también todos estos aspectos, ¿no? Porque si no estamos excluyendo de alguna manera a la población de la diversidad sexual. Entonces, sí va a ser muy importante, como hasta ahora la educación, yo no he visto, ¿no? Que en la mayoría de las veces yo no he visto que se den talleres, porque sí hay personas que a lo mejor están capacitadas al respecto, pero no me ha tocado mirar con mis propios ojos a alguna persona que enseñe derechos sexuales y reproductivos. En el programa de los planes que tienen, no se atiende a las personas de la diversidad sexual y la importancia también de tomar en cuenta esto, ¿no? No excluir a las mujeres lesbianas y en este aspecto pues hay que tomar en cuenta la diversidad de cada persona, ¿no? Tomar en cuenta también a todas las personas para que puedan acceder a todos estos derechos y creo que todo esto va a empezar con la cuestión de demostrarnos y visibilizar a cada una de las necesidades que podamos tener. Intervenir también en la cuestión de los estereotipos. Es toda una estructura, bueno, es una pregunta difícil porque es toda una estructura que se alimenta constantemente, ¿no? Desde lo individual, desde lo que yo estoy viviendo, desde la familia, la escuela, el Estado, las creencias religiosas, pero que en realidad lo importante creo que es que desde la parte académica o en estos espacios podamos como seguir hablando. En las universidades afortunadamente también ya tienen ciertos espacios donde se pueda hablar, pero reforzando lo que nos decía hace rato también la maestra Aurea, la importancia también de que podamos tener dentro de la currícula educativa una educación de la sexualidad integral. Excelente. Muchas gracias. Bueno, antes de llegar a la tercera y última ronda, vamos a ver si el público reaccionó. Bueno, veo que hay un nombre aquí, la mayoría somos mujeres, pero Roberto Ricardes dice, la plática está muy interesante, un mensaje para los hombres también, por favor. Entonces, para que ahorita lo tomen en cuenta. Y me gustaría que, ya sé que les van a hacer algunas preguntas al final las personas que están conectadas, pero me gustaría también hacer el juego invertido, que ustedes hagan una pregunta para que las personas contesten y cada quien hace su pregunta y las personas eligen qué pregunta quieren contestar, la de Aurea, entonces a Aurea le contesto tal, a Miriam tal, a Lorena. Entonces, ¿qué les gustaría que les contestaran las personas? Habemos más de 100 personas conectadas y que les compartieran para que hagamos esto un poco más dinámico. ¿Quién quiere comenzar? Una pregunta que les gustaría plantearle al público y entonces ya, si soy público, elijo o la de Lore o la de Miriam o la de Aura y la respondo en el chat. A ver, ¿quién se anima? Lore, ¿qué pregunta? Una pregunta ahí atrevida, interesante. Atrevida, así, más bien estaba yo pensando, me inquietaba así como, ¿qué quisiera saber, no? A mí sí me gustaría saber cómo, o cuál es la principal problemática en tu comunidad, porque veo que nos siguen de varias instancias municipales de las mujeres, entonces más me inquietaba eso, pero pues... Perdón, tu pregunta sería que te platicaran cuál es la principal problemática o inquietud en torno a temas de la sexualidad que se da en su comunidad. Okay. De las mujeres, específicamente. De las mujeres. Entonces, sí. La inquietud o problemática de las mujeres en torno a la sexualidad que se da en su comunidad, si quieren contestar esa, ponen la pregunta, pongan Lorena y su respuesta. A ver, Aurea, ¿a ti qué te gustaría que te contestaran? Sí, apenas la estoy como elaborando, pero a ver, ahí va como la estoy pensando. Así como todas estamos, compartimos una condición histórica, que es que somos mujeres y estamos bajo esta opresión de género que oprime también nuestra sexualidad, así también todas hemos tenido transgresiones. Entonces, a mí me gustaría conocer sobre esas transgresiones, o sea, ¿qué has hecho o cómo le has hecho
para vivir tu sexualidad de manera más libre. No nos tienen que contar o sea, cómo específicamente, no necesitamos saber detalles, pero sí eso, algo que pudieran compartir con las demás, que nos pueda servir a todas para ir construyendo una sexualidad más libre, más plena, placentera. ¿Qué les ha servido? ¿Cómo le han hecho? Entonces, si han hecho alguna transgresión y cómo les ha servido y cómo les ha hecho. Esa es la pregunta de Aurea. Y a ver, Miriam, contigo. No sé si a lo mejor nos pudieran compartir como los tabús más comunes que existen dentro de su comunidad. Ok, tabús. ¿Puedes buscar un sinónimo también de la palabra tabú para las personas que tal vez, Sí, que hay algunas personas más jóvenes? Bueno, a lo mejor como algunos mitos en torno a la sexualidad. Perfecto. Mitos o tabús en torno a la sexualidad que ven en su comunidad o en su entorno y que nos quisieran compartir. Ahora, les comento que las edades que estamos viendo, tanto en Facebook, estoy aquí en el Facebook, tenemos desde 20 años a 60 años, aquí en este chat de Zoom, y en Facebook de 30 a 60, aunque el grupo mayoritario de esta charla son de 30 a 40 años, la mayoría mujeres, pero también hay hombres. Entonces, para que ya en su comentario de cierre puedan incorporar, digamos, esta información y vámonos a la tercera ronda en la que las personas se animan a poner algunas respuestas a sus preguntas. Bueno, y la última ronda de intervención va por, bueno, ya vimos de alguna manera que por un lado somos titulares ya de derechos sexuales y reproductivos. Antes solamente se hablaba de derechos reproductivos hace apenas 30 años, ¿no? Ahora hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Ya vimos que hay obstáculos y señalaron algunos. Y la tercera pregunta entonces es, ¿y qué podemos hacer las mujeres para vivir plenamente la sexualidad y para también tomar en cuenta esta provocación que hizo nuestro compañero Roberto, que está aquí escuchándonos también? Y en ese sentido, ¿los hombres tienen o no tienen algo que ver? Adelante, ¿quién quiere comenzar ahora? Sí, doy la voz de manera libre. ¿Quién comienza? Alcen su manita. Lore, Miriam o Aurea. Bueno, alcé la mano, ¿tú ibas, Miriam? Perdón. Perdón, yo vi que alzaste tú primero la mano, Lore, pero como... Bueno, es que de repente me apareció Miriam, pensé que ella iba a hablar. Y yo alcé la mano física, no la virtual. Pues sí, desde hace rato me llegó y quería compartirles eso cuando la maestra Aurea compartía que la conozco y la quiero mucho, pero le digo maestra como respeto, en forma de respeto. Cuando comentaba, ¿no? Que pues no tenemos espacios realmente las mujeres para aprender estas cosas. Yo les quería invitar y para mí creo que es también algo que me entusiasma mucho, invitarles a las mujeres a empezar a hacer círculos de mujeres, ¿no? En sus comunidades. Y empezar a hablar con otras mujeres, ¿no? Empezar a crear vínculos de confianza con otras mujeres. A lo mejor nuestro círculo de mujeres primero empieza por que sean 2 o 3 nada más, ¿no? Que podamos confiar en ellas, que nos respeten también y que respeten la confidencialidad de lo que contamos y empezar a hablar sobre eso, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, estas mujeres que nos ven que tienen de 30 a 40 años, seguro tienen sobrinas, vecinas, familiares, ¿no? Con quien pueden ir compartiendo este tipo de cosas, haciendo círculos. A lo mejor pueden hablar de otras cosas, pero también de la sexualidad, ¿no? Creo que sería importantísimo, además, rescatar en las comunidades de Oaxaca hay como unas formas de hacer círculos, ¿no? Yo me acuerdo cuando se hacen bodas o se hacen fiestas, ¿no? Y que las mujeres cocinan en unas cocinas enormes, ¿no?
y están haciendo el atole o están haciendo, y entonces están hablando entre ellas y muchas veces están tomando cerveza, ¿no? Entonces, como que se bajan las resistencias para hablar de ciertos temas delicados. Entonces, como rescatar esos espacios donde las mujeres podemos hablar entre mujeres, ¿no? Y sobre todo de estos temas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitarles y como a experimentar esto también y rescatarlo de nuestras comunidades también en donde se pueda. Y eso, ¿no? Empezar a rescatar eso. Y ahora con el tema de la virtualidad también podemos hacerlo de manera virtual con a lo mejor compañeras que estén en otra parte de Oaxaca o en otra parte del país, pero que podamos ir compartiendo y abriendo estos espacios. Creo que también nosotras podemos ir abriendo estos espacios y el feminismo surge así. O sea, todo esto que tenemos ahora, todos estos derechos es gracias a 3 mujeres, ¿no? Que se juntaban por ahí a hablar, luego otras 2 por ahí, luego otras 5, luego, y empezaban a hablar sobre esto. Entonces, creo que confío en esto, en la capacidad del millonésimo círculo que lo lleva, ¿no? Entonces, ella, gracias a los círculos que ella hizo, se hizo la conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, y entonces creo que podemos lograr mucho a través de estos espacios. Bueno, y este era un paréntesis. Y pues, ¿cómo podemos empezar a ejercer a nuestros derechos? Informándonos, ¿no? Preguntando y volviendo a preguntar. Y muchas veces vamos a preguntar y nos van a rechazar o nos van a decir que no saben, o por qué hacemos esas preguntas o que está mal, pero volvamos a preguntar y volvamos a insistir incluso por internet, a nivel presencial, e investigar mucho y eso, empezar a indagar, ¿no? Y cuando empezamos a indagar, pues también indagar también hacia adentro, no solo hacia afuera, ¿no? Indagar en el autoconocimiento y vamos a empezar a apropiarnos de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Pues eso. Muchas gracias, Lore. Pues comienzan a contestar algunas personas, entonces les voy a comentar. En torno al tema de la problemática, Lore, han mencionado 2 personas el tema del embarazo. Uno, de que es un gran reto en su comunidad el embarazo en adolescentes. Y también dice Marisela Largo que otra problemática que ve es pensar que el embarazo cambiaría a la pareja. Supongo que se refiere a que artificialmente o mágicamente un embarazo como que resuelve todos los problemas, ¿no? Es como está muy romantizado ese asunto. También Rosy Simón, que en Facebook es Rosy Tejedora, dice, son tan importantes los círculos de mujeres porque nos ayudan a reconocernos unas a otras. Entonces, sin duda, yo creo que es una invitación que nos hace Lorena Robles para que formemos círculos entre nosotros, sugerencia. Y luego, en torno a lo que Miriam preguntó, de tabúes, problemáticas, aquí comenta Surizaday Caballero, dice, al hablar de sexualidad, se refiere a su comunidad, el hablar de sexualidad abiertamente está más visto, ya que se juzga como inmoral. Por otro lado, las mujeres no tienen derecho a una vida sexual activa porque si ya la tienen, es como si fueran una cualquiera. Y esto no aplica solo al hecho de tener varias parejas, sino inclusive con la propia pareja, quien es el primero en juzgar si quieres tener relaciones sexuales varias veces. En cambio, en los hombres está bien visto porque él es el hombre y aquí predomina el machismo. Entonces, es un comentario en torno a algunas de las preguntas. Todavía no se animan, Aurea. Voy a repetir la pregunta de Aurea. ¿Qué has hecho para vivir tu sexualidad de una manera más libre, donde te has atrevido quizá a salirte un poco de la caja, a transgredir, ¿no? Esos mandatos. Bueno, entonces doy la palabra. ¿Quién sigue? Ahora sí, libremente Rosario o Aurea, para contestar esta última pregunta de qué podemos hacer para vivir más plenamente nuestra sexualidad como mujeres. ¿Te parece, Aurea? Sí, está bien.
Pues sí, coincido muchísimo, o sea, tenía yo aquí unos puntos anotados y coinciden con lo que decía Lore, ¿no? O sea, uno es organizarnos para aprender, o sea, poder colectivizar el conocimiento. Y quisiera abundar, bueno, o enfatizar en esto que ya mencionaban las demás, ¿no? El diálogo intergeneracional, ¿no? O sea, no es cierto que una generación es mejor que otra o sabe más que otra, ¿no? O sea, de pronto pensamos eso, o sea, pero he visto que lo pensamos en ambas vías. Tanto las jóvenes piensan que las grandes ya lo tenemos resuelto, como hay jóvenes que piensan que no hemos resuelto nada, ¿no? Y vemos también que hay jóvenes que están todavía batallando muchísimo, o sea, desde el amor romántico, desde la culpa, desde los mandatos familiares o las lealtades familiares que decía Miriam, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante escucharnos en todos los momentos de vida. Todos los momentos son diferentes y de cada momento yo creo que podemos aprender, ¿no? Y las herramientas, los recursos, las reflexiones, los aprendizajes que tienen las más jóvenes también nos pueden servir muchísimo, ¿no? En mi propia historia y hablando de mis propias transgresiones, el diálogo intergeneracional fue bien valioso, o sea, poder hablar, por ejemplo, con mi mamá y con sus amigas cuando yo tenía 20, fue de verdad muy enriquecedor, ¿no? De esa generación de mujeres aprendí tanto de todo lo que habían logrado y transgredido, como de lo que les faltaba y que incluso decían, ojalá que a tu generación esto no le pase, ¿no? Entonces, pues creo que igual, y con las niñas igual, ¿no? He escuchado en diferentes grupos, por ejemplo, estoy en grupos de maternidades y así, que una duda constante es eso, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué tengo que decirles a mis hijas? ¿Qué tengo que decirles a mis hijos? ¿A qué edad hablar de sexualidad? A cualquier edad, ¿no? Así como a las niñas y los niños están aprendiendo a conocer, desde que en el lenguaje, pues, ¿no? Se están aprendiendo a nombrar su mano, sus pies, sus rodillas, pues también tendrían que aprender a nombrar sus órganos sexuales, deberían aprender a mirarlos, a conocerlos, a saber para qué sirven, ¿no? Y de acuerdo a cada momento de vida, así como están aprendiendo, así como nos están escuchando, cómo es el mundo, también pueden escuchar sobre esto, ¿no? Y que necesitamos sí hablar sobre el cuidado, no debemos dejar de hablar sobre el cuidado, pero también tenemos que hablar sobre el placer, ¿no? Y tenemos tan que enseñarles a las jóvenes a cuidarse como a los hombres a respetar, ¿no? Digo, hablando de qué les podemos decir a los hombres, está en los hombres aprender el respeto y hablar con otros hombres sobre el respeto, ¿no? En cada uno de ustedes, varones, hay una responsabilidad de parar la violencia y de parar la misoginia, ¿no? O sea, ya no nada más pueden ver las cosas desde la barrera. Y yo sé que es difícil porque además muchos viven violencia por eso también, de pares, ¿eh? No de las mujeres, de otros varones, ¿no? Pero es un posicionamiento también necesario para que podamos avanzar como sociedad, ¿no? Y otra idea que quiero dejar es creérnosla, o sea, nada más nosotras podemos darnos permiso, nadie más, ¿no? O sea, de ejercer nuestra sexualidad, quiero decir, sí, claro, o sea, nos topamos con miles de problemáticas y con miles de creencias, así como estas que están compartiendo, ¿no? De las comunidades, pero incluso sobre el feminismo, ¿no? Dicen que es un cambio colectivo, pero que tiene que ver con procesos individuales. También la sexualidad, ¿no? Podemos vincularnos y enlazarnos y crecer juntas, pero la transformación tiene que ser interna, tiene que ser desde, ¿no? O sea, desde mis propios valores, desde mis propias creencias, cómo me doy permiso, cómo cuestiono las etiquetas que me da miedo encarnar. Y esto lo veo también en chicas muy jóvenes, ¿no? La que no puede romper con el novio de 3 años porque él le dice, claro, ya te vas de loca con otro, ¿no? Me dejas y te vas de loca, ¿no? Así de, pero es que yo no quiero hacer eso, yo quiero demostrarle que no lo soy, ¿no? Y bueno, ¿y por qué lo eres si terminas con él, ¿no? Entonces necesitamos ir cuestionando todas estas etiquetas que son lugares que sirven como castigo social, pero que también son nuestras jaulas internas, ¿no? Que no nos permiten movilizarnos. Y que creérnoslas es también un acto de amor propio. Lo que podamos hacer para sentirnos, para tocarnos, para reapropiarnos de nuestro cuerpo, son actos de amor propio. Y el amor propio es fundamental para descolocarnos del amor romántico también, ¿no? Y hay una frase de una canción de Jorge Drexler que me gusta mucho, que él habla sobre el baile, pero el baile tiene mucho que ver con el cuerpo también, ¿no? Con la liberación del cuerpo.
que dice cerrar el juicio, cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los cerrojos. Y que este es como un proceso bien interno, ¿no? O sea, ¿cómo hago para cerrar los ojos, escucharme, sentirme y poder desconectarme de todo eso que me dijeron que tengo que ser, ¿no? Y empezar a contactar con mis genuinas necesidades, ¿no? Y con mis genuinos deseos. Pues eso. Gracias, muchas gracias, Aurea. Bueno, pues tenemos otras respuestas y algunas preguntas también. Lucero Morales pregunta, ¿hay investigación actualmente sobre sexualidad de las mujeres en Oaxaca? Ustedes saben, para que sí puedan anotarle, darle al ratito esta respuesta. Y también nos han preguntado acerca de bibliografía que puedan recomendar. Después, Eduvige Enríquez contesta, la problemática de mi comunidad es la preocupación de las mujeres por tomar decisiones en torno a su vida reproductiva. En relación a la pregunta que hizo Aurea, dice que lo que ella hizo fue disfrutar más su sexualidad sin miedos ni malas creencias por razones culturales. Y en cuanto al tema que preguntó Miriam de mitos que las mujeres que hablan de placer están mal psicológicamente, que el placer es solo para los hombres o que el placer daña la mente. Después, Rosy comenta, bueno, saludos, ya les mandó a las 3, dice que son grandes expositoras. Un saludo, Rosy Simón. Marisela dice, Lore, otra problemática que veo en la comunidad es pensar que un embarazo cambiaría la pareja. Ah, no, perdón, esto ya se los había yo dicho, discúlpenme. Yemaina dice que el inicio de la sexualidad, supongo que se refiere a un mito, que el inicio de la sexualidad te cambia el cuerpo y la mirada, que ese es un mito común. Lexi Ruiz, la problemática en mi comunidad es que la denuncia de actos de violencia contra las mujeres es casi nula. Sin duda es una problemática muy extendida en nuestro estado. Bueno, esas son las que tengo de Facebook. Y de aquí de Zoom, dice Luz Daniela Sánchez, Lorena, la problemática en mi comunidad en torno a la sexualidad son las ideas o creencias que se relacionan con la pregunta de Miriam en torno a los tabúes, como las mujeres, como por ejemplo que las mujeres debemos de servir a los hombres en el plano sexual porque es nuestro deber, ¿no? Está este tema, de hecho, que viene de la tradición jurídica romano-canónica de el débito conyugal, ¿no? Débito, ¿qué significa? Una deuda. O sea, las mujeres se casan y tienen esa deuda ya anticipadamente de que tienen que estar disponibles, ¿no? Que es nuestro deber. Y el no hacerlo como que nos quita valor. De igual manera, para los hombres que creen que las mujeres están para servirles y mientras más mujeres tengan, son más hombres. Así como estas creencias, hay más que limitan el disfrutar la sexualidad y estas creencias se refuerzan con las experiencias que tienen las y los jóvenes. Luego Celia Ramos dice, Lorena, como titular de una instancia municipal de la mujer, he identificado que existe una estigmatización de las mujeres que son solteras y tienen amigos hombres, donde se les encasilla como mujeres locas. Y al verlas con un amigo, las personas asumen que son pareja, además de que las personas aún no se atreven a nombrar los genitales por sus nombres, cuando son nombrados les da vergüenza. Entonces, esas son problemáticas de su comunidad. Luz Mariana Zárate dice, pues para vivir plenamente mi sexualidad me quité los prejuicios y dejé esas creencias atrasadas desde nuestras abuelas, de dejar de complacer al otro y no complacerme a mí misma. Muy bien. Patti Flores, un mito es que durante el periodo menstrual las mujeres no debemos bañarnos durante los días que dure y que no se puede tener un orgasmo. También es un mito de que no se deberían tener relaciones sexuales esos días, ¿no? Otro mito es que no se puede realizar el acto sexual durante los 9 meses del embarazo. Entonces, eso es justamente parte de esta doble moral sexual que el patriarcado le da como, pues alienta a los hombres que tengan otras parejas sexuales, limitando las posibilidades de placer de las mujeres al estar cumpliendo una función reproductiva, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante la participación del público. Vamos a la intervención de Miriam Rosario con la última pregunta de qué podemos hacer las mujeres para vivir plenamente nuestra sexualidad. Bueno, primeramente creo que es importante informarnos. Si tenemos el privilegio de tener alguna biblioteca o descargar algunos libros, podemos primeramente
comenzar a romper los mitos y los tabús leyendo, ¿no? Algún texto. Ahorita les voy a recomendar uno que tiene mucho que ver con lo que platicamos el día de hoy, que se llama Coge y come sin culpa, ¿no? Es un libro, ahorita olvidé la autora, pero es un libro que me gusta mucho porque en realidad nos muestra cómo los estereotipos desde nuestra infancia se nos va inculcando, ¿no? La vergüenza, el miedo hacia nuestro cuerpo, hasta nuestra propia sexualidad. Y es un libro que también nos puede mostrar lo que platicábamos hace rato, cómo hasta incluso las mujeres en algún momento, pues tenemos como este miedo, ¿no? A comer por la cuestión de engordar. Y creo que es una parte muy importante, porque si desde una manera interna me comienzo a cuestionar de dónde viene la parte de reprimirla o de dónde vienen las decisiones que tomo a partir de mi sexualidad, ¿no? Pues esta es una lectura como muy práctica que me puede ayudar como a tener ese acercamiento. Otra manera en que podemos como hacerlo es la parte de buscar grupos de solamente mujeres, donde podamos tener estos espacios, ¿no? De autocuidado, de conocimiento, de preferencia que sean grupos feministas, donde podamos tener este acompañamiento, esta parte de trabajar la sororidad, el buscar estos espacios para trabajar en lo colectivo, la cuestión emocional, cómo me vivo eróticamente, cómo estoy viviendo también el momento de que cómo estoy viviendo en este momento mi cuerpo, permitirme mirarme a mí y mirarme también a través de la mirada de las otras, ¿no? Cuando yo estoy en un grupo, puedo reconocer y empatizar que las experiencias que las compañeras están compartiendo quizás también son mis mismas experiencias. Y ahí puedo trabajar pues diferentes situaciones como la parte de cómo estoy conmigo misma a nivel emocional, las violencias que a lo mejor en algún momento he realizado y que también he vivido, ¿no? Y de esa manera fortalecerme a nivel personal y tener como un crecimiento en esta parte colectiva. Respecto a la pregunta que nos hacían, bueno, ¿cuál es como la parte del rol que pueden en algún momento tener los hombres? Pues creo que es esta parte de también leer, informarse, en esta cuestión de lo que platicaban en algunos momentos, también es esta parte de ver cuáles de estos privilegios los están llevando a situaciones de poder, ¿no? Con las mujeres. Respetar las decisiones que podamos tomar, el apoyar, no juzgar y sobre todo también no poseer, porque ya nos estamos dando cuenta en el conversatorio que estamos hablando que las mujeres somos sujetas de derecho y que nuestro cuerpo es nuestra decisión. Entonces, es reconocer que somos mujeres libres y que si en algún momento la importancia como reconocer que la sobrina, la hija, la novia, la pareja, la persona que esté a su alrededor, no es como su responsabilidad o su cuidado, sino tiene la parte de tener sus propios derechos y sus propias decisiones. Así como también algo importante sería cuestionarse sus propias formas de violentar, ¿no? El trabajo personal ante estos temas con perspectiva de género. Muchas gracias, Miriam. Bueno, aquí hay un par de comentarios más. Dice Ariday Ortiz, en los pueblos del municipio donde ella vive, la mayor parte son madres solteras y hay falta de comunicación entre madres e hijas por el machismo que aún está presente. En ocasiones son violentadas sexualmente y entre familias llegan a acuerdos. Y es cierto, se llegan a acuerdos en familias y hasta hace poco, y espero que ya no, en los códigos civiles se permitía que una salida al delito de violación era que se casara el violador con la víctima, imagínate. Entonces, bueno, sin duda el patriarcado siempre ha favorecido a los hombres y cuando transgreden los hombres atacando sexualmente a las mujeres, muchas veces les han dado estas salidas. Dice también Ariday, algunos mitos son de aquí, que no puedes acercarte al hombre porque está sucia debido al momento del periodo menstrual. Y Pati Lara dice, Lorena, en mi comunidad considero que se piensa que el hombre no es para amarse, gozarse, sino que es una necesidad social, ¿no? Yo creo que se refiere al tema, esta necesidad también de protección, de proveeduría, ¿no? Que a muchas mujeres se les enseña, pues, que es como, que son seres incompletas, ¿no? Que son medias naranjas y que por lo tanto, en realidad, el fin para que se unan a un hombre no es un gozo, sino una necesidad social y económica. Bueno,
bueno, con estos comentarios vamos a ir cerrando con una reflexión o consejo que cada una de ustedes quiera hacer. Y recuerden que si tienen algún libro o película o cuento o alguna otra cosa que recomendar, sean bienvenidas. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar con el cierre? Nada más alcen así su manita. Ninguna. Bueno, Lore, vamos contigo. Ahora vamos al revés de cómo empezamos. Ok, pues a mí me gustó mucho lo que comentó ahora hace rato de cómo pues estos obstáculos, ¿cómo le llamaba? Cerrojos, me encantó. Estos candados, pues estas cadenas no solo están afuera, sino también adentro. Entonces, creo que a mí lo que me ha ayudado a mí personalmente para empezar a deconstruirme esta identidad femenina, ¿no? Desde el patriarcado, lo que me ha ayudado es a experimentar mucho, es decir, indagar y experimentar, a ver si a mí me late o no me late, si me gusta, si me siento cómoda o no me siento cómoda ahí, ¿no? Entonces, vaya, no ha sido siempre muy linda las experiencias, ha habido experiencias no tan lindas, pero yo ya sé que me gusta y que no me gusta, que quiero, que puedo y con qué no puedo, ¿no? Entonces, yo, si más que un consejo, yo les quiero compartir que esto me ha funcionado a mí y que puede ser que les funcione, ¿no? A otras mujeres, pero esta cuestión de indagar y de preguntar y de preguntarme a mí misma, ¿te gusta o no te gusta? A ver, vamos a probarlo, no me gustó. Entonces, pues yo las invitaría a eso, a conocerse de esa manera. Y entonces yo tengo mis límites súper claros, ¿no? Por ejemplo, cuando me relaciono con otras personas, también yo sé que dónde me siento incómoda y dónde no, por esta exploración y exploración y exploración. Entonces, pues si hubiera un consejo más bien sería eso, ¿no? Como compartirles lo que a mí me ha funcionado. Muchas gracias. Y de libros, canciones, pues no, voy a leer de coge, ¿cómo era maestra Miriam? Coge y come con, ¿cómo? Con libertad. Coge y come sin culpa. Ah, sin culpa, voy a leer ese. Muy bien, yo también. Muchas gracias, Lore. Adelante, entonces, Miriam. Sí, bueno, pues creo que algo importante es reconocer que antes de hablar de sexualidad, la importancia de primero tener un bienestar personal. Entonces, si estamos hablando ahorita como de darme un consejo, mi consejo sería permitirme darme el espacio para estar conmigo, para disfrutar de los diversos espacios en los que pueda vivirme, de disfrutar de mí misma, de reconocerme, de cuidarme, de explorarme y no juzgarme, porque generalmente lo que hacemos es eso, ¿no? Juzgarnos constantemente, estar mirando los defectos que tengo, o si ya sé que trabajé en ciertas cosas y me salieron bien, pero como que siempre querer llegar a la perfección, ¿no? Entonces creo que algo importante sería ser generosa primero conmigo, amorosa conmigo, de disfrutar de mí, desde disfrutar una copa, un café o lo que yo necesite en lo individual, y también darme la oportunidad de disfrutar y de compartir con otras mujeres los sentires que yo esté teniendo, ¿no? Entonces, si hubiera un consejo como para iniciar como un primer paso, sería primeramente como cuidar de mí, darme de momentos para que tengo el derecho de disfrutarme en diversas maneras, ¿no? Y una de ellas es en lo individual, y también darme la oportunidad de tener este espacio colectivo donde me pueda escuchar y acompañar y reconocer con otras mujeres. Muchas gracias. Al revés, muchas gracias a ti. Aurea, tus comentarios finales. Ay, pues uno, que esto es algo que a muy queridas también, ¿no? Como hacernos la pregunta de quién gana cuando las cosas son y están como ahora, ¿quién gana? ¿Quién se beneficia del control de nuestros cuerpos? ¿Quién se beneficia de que no podamos expresarnos en libertad?
de que vivamos con miedo a que nos señalen, a que nos castiguen, a que nos culpen, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién? ¿No? Y podemos decir de manera muy vaga que el patriarcado, pero el patriarcado también está encarnado y está representado por instituciones políticas, instituciones religiosas, por instituciones económicas, ¿no? Que están beneficiándose, ¿no? O sea, tanto, ¿no? Hablaba Ana al principio de la industria de los tintes, ¿no? Pero muchísimo más, o sea, quienes han frenado durante muchas décadas el que haya un programa educativo de educación sexual, o sea, un programa de sexualidad integral, es el Frente Nacional por la Familia, que ha tenido diferentes nombres y que está integrado por Bimbo, por Marinela, por FEMSA, o sea, por las grandes empresas que curiosamente también están asociadas y están aliadas con otras empresas que están haciendo megaminería, ¿no? O sea, megaproyectos y que están pues violentando a las comunidades, ¿no? Entonces, cuando entendemos que hay una estructura que es súper fuerte y que también hay un papel del Estado en esto, pues podemos a lo mejor mirar cómo, ¿no? O sea, cómo va muchísimo más allá de lo individual, pero que también en lo individual, cuando somos capaces como de liberarnos de estas ataduras, digamos, pues también tenemos más energía disponible, ¿no? O sea, dejamos de gastar toda esa energía en cuidarnos entre nosotras, en qué es lo que están pensando de mí, ¿no? Y podemos tener esa energía al servicio de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestras metas y organizarnos también, ¿no? Para otros, para conseguir y ejercer otros derechos que también están siendo amenazados, ¿no? Y sobre libros, películas y eso, siempre me pasa que cuando me preguntan no puedo recordarlos, me agarran en curva en los lives, pero pueden seguir la página de Facebook del Círculo de Lectura por Nosotras Mismas. Estamos ya, este mes es nuestro aniversario, por cierto, 7º aniversario, y vamos a tener muchas actividades y ahí siempre estamos recomendando libros, siempre estamos hablando de lo que estamos leyendo y también estamos en Instagram, tenemos Instagram y Twitter, y pueden seguir también la página de Sexólogas Oaxaca, en donde pues seguido estamos subiendo también lives con sexólogas y sexólogos de México, estamos subiendo recomendaciones de libros, incluso los PDFs disponibles para descargar, entonces pues eso, ahí nos pueden contactar. Excelente, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde. Creo que aprendimos muchas cosas, nos quedamos con reflexiones y pues agradecemos a todas las personas que se conectaron y esperamos que tengan un buen fin de semana en este mes de marzo, mes de las mujeres. Muchas gracias. Ahí están en la pantalla el calendario de las actividades que lo pueden encontrar también en nuestro Facebook. Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde quedan grabadas todas las, ¿cómo se llama? Todas estas actividades. Muchísimas gracias, Sara, Elsie y a todo el equipo que participó en la organización de este conversatorio. La página, pues, les voy a pedir a Elsie que la ponga. En el canal de YouTube estamos como Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en Facebook como Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, que era nuestro nombre anterior, y Facebook todavía no nos ha dado permiso de cambiarlo, caray. Entonces, por eso tenemos esos dos nombres, pero somos la misma institución, Secretaría de la Mujer Oaxaqueña en Facebook y Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en YouTube y en Twitter. Muchísimas gracias a nuestras panelistas y que tengan una excelente tarde. Hasta Gracias.